Hola, ¿qué tal? Yo soy Beatriz, esto es Si te escondes que sea detrás de un libro y hoy nos vamos a esconder detrás de la última novela de David Uclés, La ciudad de las luces muertas. Y no ha pasado mucho tiempo de haber acabado de leer esta novela. Esta mañana la terminé y ahora me he puesto a editar, a hacer el vídeo porque no quería que pasase mucho tiempo antes de hablaros de él para que no se me fueran pues todas estas sensaciones que me ha dejado esta novela. Esta es la segunda novela de David Uclés. La primera es la súper conocida La península de las casas vacías, una historia que trata sobre la guerra civil con toques de realismo mágico, que ha tenido muchísimo éxito aquí en España. En otros países no lo sé. En España pues ha sido número uno en ventas durante mucho tiempo. O sea, una novela que ha dado mucho de qué hablar a nivel literario y extraliterario, porque bueno, también el autor pues ha dado de qué hablar por determinadas situaciones que se han producido. Bueno, total, eso no nos importa, no viene al caso. Esta es una lectura que yo tengo pendiente, pero tengo que decir que la que realmente me llamó la atención fue esta. La península de las casas vacías, en cuanto mi querido señor Darcy termine de leerla, me pondré con ella. Pero bueno, tampoco es que me llamara mucho la atención. Sin embargo, cuando escuché hablar de esta segunda novela, me cautivó desde el principio. La historia es complicada de contar porque hay mucha fantasía, pero digamos que la trama se centra en Barcelona, en un momento en el que llega la oscuridad a la ciudad queda completamente a oscuras. Y en este mismo momento, de manera simultánea, empiezan a surgir Barcelonas de otra época. Y se empiezan a superponer edificios antiguos con los modernos, empiezan a aparecer personajes del ámbito cultural, personalidades muy relevantes de la cultura y de las artes de manera simultánea también, y podemos encontrarnos a Dalí, Carmen Laforet, Vargas Llosa, un montón de personas relacionadas, personas importantes de la cultura y de las artes, y era, pues como digo, un tema que me llamaba muchísimo la atención y en mi cabeza estaba esta incógnita de cómo David Uclés podía mezclar personajes tan dispares, de épocas tan dispares, que se encontraran, que pudieran actuar y tenía pues esa curiosidad de cómo podía haber hecho esto, ¿no? Entonces me metí en la lectura con muchas expectativas y la realidad es que pues es una novela que yo sinceramente pues no recomendaría, sobre todo si no te suele gustar la fantasía, porque así como en la península de las casas vacías sí que existe un realismo mágico, a mí me da la sensación de que en esta novela, que mucha gente, bueno, todo el mundo está diciendo que es la confirmación del realismo mágico en David Uclés, que es su género, yo no lo veo tanto realismo mágico como algo más onírico, más fantasioso. O sea, yo no lo acabaría de encajar en el realismo mágico. Me gustaría estudiar más en profundidad todas las pautas que tiene el realismo mágico, todos esos rasgos y esas características para saber si realmente podría encajar en ese recurso literario. A mí me da la sensación, como digo, de que es mucho más fantasioso que realismo mágico. Yo creo que abusa demasiado de este recurso. Abusa tanto que llega a ser un poco que si te gusta la fantasía y todo esto, seguro que encaja muy bien contigo. A mí me gusta el realismo mágico bien hecho, el realismo mágico que yo creo que precisamente realismo mágico porque no
abarca toda la trama de la novela, sino que el realismo mágico tiene que mezclarse con una trama más real y es ahí donde se produce pues esa simbiosis de realismo y magia, pero en esta novela es todo mágico, o sea, no hay nada que sea real. Personajes de diferentes épocas en un mismo momento, edificios de diferentes épocas en un mismo momento, distintos dentro de una época, momentos diferentes en un mismo instante. Coincidía en ese mismo momento, en esa misma Barcelona donde se apaga la luz, estaban cohabitando la Navidad con la Semana Santa, con los carnavales, o sea, era todo muy fantasioso y a mí esto me ha saturado sinceramente, me ha parecido demasiado abusar de esa característica que le habían puesto, que utilizaba muy bien este recurso del realismo mágico. Yo creo que ha querido sobrecargarlo todo y más que realismo mágico, a mi modo de ver, es fantasía pura y dura. Por otro lado, esta expectativa que tenía yo de ver cómo interactuaban esas personalidades de la cultura, pues me ha defraudado totalmente, porque hay un batiburrillo de gente, gente importante de la cultura, de las ciencias, del arte, todo muy mezclado y que no tenía tampoco una gran trama ahí para... O sea, no, ha sido como un batiburrillo de personalidades ahí mezcladas, una mezcolanza un tanto extraña que no saca esencia a nada de esos encuentros entre ellos, o sea, no. ¿Qué otra cosa me gustaría apuntar de esta novela? La trama, como he dicho al principio, se desarrolla únicamente en Barcelona y hace descripciones tan minuciosas de... O sea, las descripciones no son minuciosas. A ver, no es que describa minuciosamente algo, sino que habla continuamente de zonas de Barcelona, calles, monumentos, iglesias, lugares emblemáticos de Barcelona, cafeterías, librerías, que si tú no vives en Barcelona, si tú no conoces Barcelona, te pierdes la mitad de lo bonito de la novela, porque esto a mí me pasa, por ejemplo, cuando en una novela se hace referencia, vamos a poner a una obra literaria y tú has leído esa obra literaria, esa lectura se enriquece porque tú entiendes el por qué se ha mencionado esa obra literaria y es como que se enriquece mucho más la lectura. Lo mismo pasa con los lugares. Cuando tú conoces un lugar del que te hablan en una novela, tú sitúas esa trama y lo puedes ver y es más enriquecedor. Si te están hablando constantemente, parecía un callejero de Barcelona, un Google Maps en la actualidad. O sea, a mí me perdí pues la mitad de la novela sin saber ubicarme porque yo no conozco Barcelona, no conozco sus calles, conozco las 3 cosas importantes que tiene Barcelona y poco más. O sea, ahí me ha fallado también ese callejero tan minucioso que está desarrollando. No ha encajado conmigo, no me ha gustado. Para mí es un libro, no sé por qué me da la sensación, es un libro como hecho un poco con mucha prisa, no sé si sería la palabra, porque oye, sí que se ve que hay un trabajo detrás, pero como que ha querido meter muchas cosas de lo que se estaba, de todo eso que estaban diciendo de él, es como que ha querido volver a ponerlo en el libro, no le ha salido de manera tan natural como en La península de las casas vacías y a mí pues me ha parecido un batiburrillo de libro. Y luego hay otra cosa que me ha sacado también mucho de la lectura y es que nos encontramos con cosas como esto, 4 páginas en negro, por favor, luego otras 4
otras 4 por ahí atrás. Luego cosas también como esto. Ay, no se ve. Esto, ¿hay necesidad de hacer esto? O otra cosa que yo sé que es un recurso que se utiliza para motivar más a la gente y como meterla más en la historia, es que en determinados capítulos te recomienda que los leas escuchando una melodía en concreta que él te indica. Esto para mí sí que lo puse la primera vez que aparecía este recurso de ponerlo con la música, lo puse, sí que es cierto que le da, o sea, yo tengo la sensación de que él cuando estaba escribiendo ese pasaje en la historia, le estaba viniendo esa melodía, la estaba escuchando y claro, eso como que te mete mucho más a él, o sea, que la estaba escuchando así y quería que el lector tuviese esa misma sensación que tuvo él cuando estaba escribiendo, de estar totalmente metido en la historia, pero a mí me sacó. Sí que me gustó esa musiquilla y tal, pero el hecho de tener que entrar en YouTube, buscar la melodía, ponerla, volver al capítulo, a mí me sacó totalmente de la historia. Creo que es un recurso que se utiliza cuando el autor siente o intuye que quizá el lector no va a meterse del todo en la historia, entonces como que busca este tipo de recursos para intentar meterle un poquito más. No lo sé, es una apreciación mía personal que no me ha gustado. Aquí yo creo que es un recurso que está fuera de lugar, que en vez de sumar resta y no sé, o sea, es un libro como que no me ha acabado. El formato, ya digo, con esas páginas en negro, que sí, que es como para que el lector se meta más en la historia, pero si tienes que utilizar ese recurso es porque sabes que el lector no se está metiendo. Entonces buscas de manera material meter al lector en la historia. Una novela que sinceramente tenía muchas expectativas puestas en ella, tenía muchas ganas de ver a esos personajes, a esa cultura ahí mezclada de tantas épocas diferentes y me ha dejado fría y pues que un libro que tampoco recomendaría, sinceramente. O sea, si te gusta la fantasía, bueno, quizá pueda encajar un poquito más contigo. A mí me ha dejado bastante fría, como digo. Así que bueno, me he quedado un poco así con esta lectura. Esperemos que la siguiente pues me guste más. Yo creo que sí, que está mucho más trabajada, tiene un peso histórico mayor, entonces creo que, y aparte, según dicen, esos toques de realismo mágico están muy bien metidos. No es como aquí, que esto es desde el principio hasta el final. De hecho, pues lo que he dicho, que no creo que sea realismo mágico, creo que es algo, pues un recurso más onírico o fantasioso que realismo mágico. Así que bueno, esta es mi humilde opinión, lo que me ha parecido a mí. Y poco más que decir. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso muy fuerte y hasta pronto. Chao.